Good morning. Viajeros, ya me voy de Santiago, voy a visitar Valparaíso. Muy amable la gente de Turismo Chile que me puso una camioneta con un guía para que nos lleve a los mejores lugares. El hostal Río Amazonas está súper bien, me encantó, me gustó mucho. El desayuno está súper bien servido. No es un hostal muy barato, pero vale mucho la pena, la verdad. ¡Vámonos! Viajeros, si son amantes del vino, pongan mucha atención. Antes de llegar a Valparaíso, hacemos una parada aquí en el Valle de Casablanca, que aquí se produce el mejor vino blanco de todo Chile. En estos días voy a estar hablándoles mucho de vino y visitando varias cosas relacionadas al vino, porque en Chile se hace excelente vino. Y pues el que vino soy yo, ¿no? O sea, vino a ver cómo se hace el vino. Y estoy diciendo pura estupidez. Pero bueno, aquí hay muchas viñas que se pueden visitar y están abiertas al público. Algunas de ellas ustedes pueden llegar, por ejemplo, si rentaron un coche o tienen un coche, pueden llegar así nada más. O algunas otras hay que reservar. Yo estoy ahora en la Viña Indómita, que está la verdad súper bonita, y voy a aprender un poco más acerca del vino. Vamos a probar esta uva, esto es Merlot. Vamos a ver, me siento como en una orgía romana. Es súper dulce. El Valle de Casablanca ofrece el clima ideal para la producción de vino blanco. En Viña Indómita no está permitido tomar video dentro de la bodega, así que nos vamos directo al paso más entretenido. Conocer el proceso de elaboración de un vino siempre es muy interesante. Aquí en Chile los vinos tienen una alta graduación alcohólica, hasta 14 grados. Entonces aquí con una copita uno ya se pone muy feliz, empiezas a decir todas las palabras en chileno que uno ha aprendido y voy a probar Sauvignon Blanc. Es un vino joven que no ha pasado por la barrica. Este vino pasa 18 meses en la barrica. Este me gusta mucho. La Viña Indómita produce 6.5 millones de litros anuales y el 95% se mandan al extranjero. Si se quieren comprar unos buenos vinos, pueden venir aquí al mercado Río Tinto. Aquí tienen vinos obviamente chilenos, pero algunos tienen incluso mejores precios que en las viñas mismas. Es un buen tip de los locales venir aquí. Además tienen su propio restaurante, buffet y todo. Aquí me encanta cómo usan el aguacate para todo, que le llaman palta, y la verdad está bien bueno. Entonces desayunas palta, comes con palta, cenas con palta. Riquísimo. Llegando a Valparaíso, concretamente esta es la Plaza de la Victoria. Se llama así porque celebra la victoria de la Guerra del Pacífico, que fue de Chile contra Perú y Bolivia. Una guerra que extendió el territorio de Chile y por el cual desafortunadamente mucha gente aún guarda algunas rencillas. Este es un árbol de ginkgo biloba. Ahí enfrente tenemos la Catedral de Valparaíso, que me dice Alexis que siempre está cerrada. Valparaíso fue durante muchos años el puerto más importante de Chile y uno de los puertos más importantes de Sudamérica. ¿Por qué? Porque los barcos tenían que bajar todo el continente, atravesar el Estrecho de Magallanes y tenían que parar aquí obligatoriamente. Con la creación del Canal de Panamá, pues digamos que todo cambió y vino la decadencia de Valparaíso, pero hoy por hoy es una ciudad universitaria muy importante, hay mucho joven aquí. Y de hecho ayer en la convivencia había varios mexicanos que están de intercambio estudiando aquí en Valparaíso. Y también el turismo viene mucho aquí porque hay un legado arquitectónico muy importante, obviamente de los ingleses y franceses que estuvieron aquí. Miren, les presento a Cristóbal.
Hola. Cristóbal estudia Del sur aquí. de Chile. Pero estudia aquí en Valparaíso. Cristóbal estaba ayer en la convivencia y le dije que iba a estar yo aquí en Valparaíso y me dijo que él me llevaba a comer a un lugar muy tradicional aquí que se llama el J. Cruz y vamos a ir a echarnos una chorrillana. Todavía no sé bien qué es eso, pero ahorita les explico. Damas y caballeros, les presento este platillo que es el platillo más gordo que he visto en Chile hasta ahora. Se llama chorrillana. Lleva papas fritas, huevo, carne y cebolla. Mucha cebolla. Mucha cebolla. Eso aquí como que en Chile aman todo así a lo bruto. Y si le van a echar aguacate, le echan mucho aguacate. Si le van a hacer cebolla, échele cebolla. Vamos a probar. A Cristóbal tienes que aprender el ay, güey, el no manches. A ver. La neta. Está bueno. Esto, obviamente no me voy a comer yo solo esto. Es una chorrillana para 2 personas. Me recuerda al poutine, que es un platillo quebecois en Canadá, que es como para después del antro. Pero ¿qué hora se come? A todas horas. 350,000 calorías, el valor nutricional de este platillo para toda la semana. Vamos. Gracias, Alan. La Plaza de la Victoria es un centro social, o Avenida Pedro Montt, como tú no hay otra igual. Yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpe delante mi ensueño, Valparaíso de mi amor. Como pueden ver, aquí en el JJ Cruz está lleno de puros objetos, de muchísimos objetos que la gente le ha dado de regalo al lugar. Y está rayado por todos lados, o sea, parece que no hay un espacio que no haya sido autografiado. Hay fotos, recaditos y un montón de cosas. Entonces yo voy a dejar la tarjeta de Alan por el Mundo. Si vienen, tómenle una foto. La voy a dejar, a ver, por aquí. Acabo de hacer un descubrimiento que está arruinando mi infancia. Y es que Condorito es chileno. Yo viví engañado, creí que Condorito era mexicano. Y ahora al descubrir que es chileno, no me siento decepcionado porque no, pero no sabía. Se le cayó el mundo encima. Pero chileno. Bueno. Y si es chileno es bueno. Condorito es chileno. Vamos a seguirle. Pues sí, vamos pasando y aquí muy cerquita del restaurante está que es el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Pues nos metimos porque la entrada es gratis y la verdad está bien padre. Las instalaciones están bien chidas y está muy didáctico y me está gustando mucho. Oigan, pues este museo la verdad está padre. Cristóbal, ¿te gustó? Me encantó, yo nunca había entrado. Muy bueno. Está bueno, ¿eh? Oye, súper moderno. Lo reabrieron el año pasado porque renovaron todas las salas de la exposición permanente y quedó. Debajo del Museo de Historia Natural está esta que es la Galería Municipal de Arte. Está llena de, pues obviamente de arte y hay unas cosas muy bonitas y pues si están interesados en esto. Además, estas eran las bodegas del edificio que antes era el Palacio de Lyon. Y está padre, si les gusta el arte, vengan porque además es gratis. Pues voy a seguir recorriendo Valparaíso y me despido ahora de Cristóbal. Ha sido un placer. Y que vuelva a Chile. Y gracias por compartir la chorrillana conmigo, por haberme buscado, por el letrero que me hiciste. Y gracias porque por gente como tú vale la pena el trabajo que hago. Cuídate, suerte. Ya cuando se gradúe, que nos invite aquí a la graduación a Chile. Chao. Cuídate. Chao, Cristóbal. Viajeros, esta es mi opción de hospedaje aquí en Valparaíso y es el Hotel Ultramar. Esta es una opción de hospedaje para un presupuesto medio, aunque si andan de mochilazo hay muchísimos hostales en todo Valparaíso muy bonitos. Este hotel es de diseño y la verdad está bien padre y no es nada caro. Pueden conseguir aquí una habitación por alrededor de $100. Las áreas comunes están súper bonitas y aunque las habitaciones están pequeñitas, el desayuno está incluido y tienen wifi y además una terraza muy bonita donde se puede ver el mar, Valparaíso y hasta Viña del Mar. Prueba de colchón.
Valparaíso siempre ha sido una ciudad bohemia, muy artística, y por eso tiene un ambiente como, pues eso, artístico. Está llena de murales, hay muchísimos, algunos más bonitos que otros, pero está increíble. Y como pueden ver, si se asoman así por todos los cerros, las casas están pintadas de colores muy bonitos, y dicen que era porque en la antigüedad, cuando se iban los marineros, las pintaban de colores llamativos para que los marineros reconocieran su casa a lo lejos. Y ya más pícaro, decían que para poder ver su casa, y cuando se iban acercando a ver si salía el amante de sus esposas, porque como los marineros iban mucho tiempo y las señoras tenían sus necesidades. Esta es la Plaza de las 7 Esquinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conté 8. Yo la he rebautizado la Plaza de las 8 Esquinas. Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y la verdad es que tú puedes pasear por sus calles y vas a querer tomar muchas fotos a donde voltees, y ese rollo del arte urbano, la verdad es que le da mucha onda a Valparaíso. Por otro lado, 3 personas en distintos momentos me advirtieron de que guardara la cámara, que no la trajera a la vista, y la verdad me asustaron un poco. Entonces miren, traigo mi mochila aquí hacia el frente y mi camarita aquí guardada. Este es el Parque Cultural de Valparaíso, que antiguamente era la cárcel, y hace un par de años rehabilitaron todo este espacio para convertirlo en un centro cultural. Oscar Niemeyer, un arquitecto brasileño, estuvo involucrado en el proyecto, pero como que lo fueron, y lo abrieron creo que en el 2012-2013. Este detrás mío es el Polvorín, que hoy en día ya es un sitio arqueológico, porque fue la primera construcción de la ciudad hecha por los españoles a principios de los 1800. Estos parques siempre se pueden aprovechar para echarse en el pasto. Si quieren, hasta se pueden echar una siestecita y escuchar música y relajarse. Los cerros de Valparaíso pueden subirse fácilmente gracias a antiguos funiculares. El Cerro Concepción y Cerro Alegre son los más turísticos y llenos de color, además de curiosas sorpresas. En esta zona están los murales más creativos y la mayor oferta de restaurantes. Me dio hambre, así que vine a un lugar que se llama Café Vinilo y es comida chilena. Mi entrada estuvo súper rica, que era una palta reina, tenía pollo, aguacate y camarón. Muy rico, eso estuvo muy rico. Y ahora voy a probar esto que se llama reinita, que es un pescado como con elote, unas rajitas, varias cosas. Me habían dicho que aquí en Chile no había mucha opción gastronómica local, y mintieron, porque he comido muy bien y prácticamente puras cosas locales. Cerveza artesanal hecha aquí mismo en este restaurante. Con la desvelada de ayer estoy bien cansado, así que ya me voy a ir a dormir después de cenar. Comenten todo lo que quieran, suscríbanse a mi canal y vengan a Valparaíso, que esta ciudad tiene muchísimo encanto. La Sebastiana, una de las 3 casas más famosas de Pablo Neruda. ¡Oh, Jalisco nunca te muera o Jalisco nunca te mate! ¿Cómo es? Este es el escenario del Festival Viña del Mar. Visita la tienda en línea de Alan por el Mundo y descubre decenas de artículos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta. Suscríbete a mi canal y descubre más de 300 videos alrededor del mundo.